apúrate que el desayuno está listo y se te va a enfriar. Chaparrita, con un cafecito bien cargado estoy. Está bien, como Ahora quieras. sí estoy solo en el mundo. Ay, solo en el mundo vagando. Ay, no me importa si algún día me muero. ¿Y el cafecito, Chaparrita? ¿Está arriba? Bueno, ya no me lo voy a tomar. Voy a la disquera a una reunión. Ahí vengo. Una reunión. ¿Y ahora qué te traes? Pues no sé, lo mismo me gustaría saber. Ahora te la pasas muy ocupado en reuniones y a todas vas así, tan arreglado. ¿A quién quieres impresionar o qué? Chaparrita, así son los business. Hay que estar bien arreglado. Mira, si cae alguien importante a la disquera. Y te voy dejando bien claro, yo no ando de parranda por ahí. Pues no me queda bien claro nada. Y mejor me voy a ver a nuestros niños, porque para que por lo menos sientan que tienen a uno de sus dos papás. Está bien. Gracias. Jenny, sabemos hoy se cierra el proceso de tu divorcio. ¿Cómo te sientes? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo estoy acostumbrada a luchar por lo que es justo, sin robarle nada a nadie. Se me hace, pues, bastante injusto que aquel Juan López esté pidiendo que lo mantenga. Bueno, el señor López argumenta en su demanda que son sus derechos por haber trabajado a tu lado. ¿Qué opinas? Pues yo siempre he trabajado en beneficio de mis hijos y ellos son mi prioridad, es lo que más quiero. Ahora, se me hace injusto que alguien quiera quitarles lo que les pertenece. Ahora, si el señor López piensa que está en su derecho, pues vamos a dejarlo en las manos de la justicia y de Dios. Muchísimas gracias. Bueno, estas fueron las palabras de Jenny Rivera, la diva de la banda, después de haber concluido su divorcio. Pues espero que finalmente la prensa deje en paz a Janie con este tema, ¿no? Un artista no debe ser conocido por sus escándalos. ¿Tú qué quieres, ¿Que le hagan una estatua a Juan López por andar de parrandero y vividor o qué? Rosa, no te pongas a la defensiva, mija. No te estoy diciendo nada a ti, oye. Simplemente digo que me gustaría que conocieran a mi hija por su talento, por lo que canta, por sus canciones, pero no por su vida privada. Eso es en privado nomás, ¿no? Sí, como tú y yo, ¿no? Que vivimos como perros y gatos nada más porque no quieres perder la casa. ¿Y por qué la voy a perder, Rosa Amelia? Si me costó un montón de trabajo construirla. ¿Y a mí? Aquí también está mi trabajo, Pedro Rivera. Mi sudor, mi esfuerzo, mis lágrimas. Aquí están enterrados mis sueños y todos los fracasos que tuve contigo. Los fracasos. Rosa Amelia, por favor. Bueno. Sí. Voy para allá. Ándale, pues. Tengo que ir. Luego preguntas por qué quiero que te largues, Pedro Rivera. Nada como reggae para olvidarse de todo, ¿no? Sí me hacía falta un día como este. Para desconectar y darme un toque aquí, chilling. Güey, hasta que por fin te dieron un día libre en el trabajo, no manches. Güey, yo pensé que no ibas a durar nada. Y mírate, eras un mes, congratulations. Pues no me estoy quejando, ¿eh? Estoy ganando más que antes y pues con tantas horas ocupado, no me queda tiempo para pensar en otra cosa. Así me quedo chilling, relax, without any problems, you know? Bueno, ¿y qué pasó con Jenny? No sé, carnal. La llamé varias veces, pero nunca me respondió. Supongo que se dio cuenta que no soy su tipo de hombre. Pues está claro que tampoco es el mío, ¿no? Pues en el fondo es mejor así, güey. Eso de salir con un artista está como muy complicado, güey. No sé. ¿Y qué onda? ¿Ya te vas? Sí, güey. Tengo un evento esta noche. Ándale, vamos. Yo te doy un aventón a tu casa. No, gracias, carnal. Me voy a quedar un poco más. Ahí ya veo cómo me regreso. Vale. Bueno, güey. Pues hay unos vidrios. Hice lo mismo que Jenny. No aguanté la tentación y le revisé el teléfono a Juan. Ya me imagino lo que descubriste. Pues sí, anda con una vieja, una tal Joana. Tiene muchas llamadas de ella y él también la ha llamado a ella muchas veces. ¿Y desde cuándo crees que mi cuñado anda en esas? Pues no sé.
Hace más de un mes que lo vengo notando raro. Ya sabes que sí, muy perfumado y arreglado para salir. Reuniones todos los días. Pues lo que me da rabia es que yo lo quiero dejar, pero ya tenemos 3 hijos. No, pero es que dejarlo no es la solución. Tú tienes que demostrarle que no hay nada como su hogar, su mujer, sus hijos. ¿Y qué hago? Lo llamo 1000 veces al día. No. Pero cuando un hombre está por fuera con otra mujer, lo peor que puedes hacer es confrontarlo con gritos. Mira que yo cometí ese error. Es que no es justo. No es justo que yo siga callada porque me está engañando. Si quieres hacer algún cambio para bien, lo que tienes que hacer es demostrarle tu amor incondicional. Que él se sienta mejor contigo. Mira, si no lo haces, vas a terminar tu matrimonio. Y ya ves todo lo que está pasando, Jenny. Un divorcio siempre es muy doloroso. ¿Por qué eres tan mentirosa? Dile la verdad, chiquis. El mentiroso eres tú, Mike. Yo dejé la mesa limpia. ¡Ay, ya párenle! No importa quién hizo el desastre. Por favor, van a la cocina y lo recogen. A ver, mí no ¿qué me está interesa. pasando aquí? ¿Por qué están gritando? Jackie está mintiendo. El mentiroso eres tú, Mike. Mom, no es cierto. A ver, Mike, you're the big boss, ¿verdad? The man of the house. Mijo, compórtate como tal. Tú tienes que proteger a tus hermanas, no pelearte con ellas. ¿Y tú, señorita? Si Chiquis te dice algo, le tienes que hacer caso. Ay, ahí está, Jackie, hazme caso. Es que todo esto es por una bobería, mamá. Lo que pasó fue que estaba en la cocina comiendo y cuando yo llegué había un tiradero en la mesa. Les pedí que lo recogieran y ¿qué hicieron? Se pusieron a pelear, a acusarse entre ellos. Pero es verdad. Yo recogí todo lo que usé. Siempre le haces caso a ellos y I'm tired of it. Jesus. Help me. Please, help me. Chiquis, habla con ella, please. Oh, God. Hello. Jenny. Hey. Pues ya estamos aquí en tu cuarto, dale. Ayúdame tantito, cuidado, mamá. Ey, cuidado, hombre. Déjenme en paz. No me quito el Mira nomás cómo está. Habló una amiga que estaba así toda borracha que no podía ni manejar, mamá. Tuve que pasar por ella. Por favor, hijita, un día de estos te vas a matar. Qué bárbaro. Eso es lo que quiero, mamá. Ya no quiero vivir más. Ey, no digas eso, Rosy. ¿Qué te pasa? La vida es el don más preciado que nos regaló Dios nuestro Señor. ¿Qué tienes, eh? No me des un sermón, Pastor. Tú no puedes hacer nada por mí. Nadie puede. ¿Y tu hija? ¿Tu hija no puede? Ella debería ser tu fuerza, Rosy. No pienses en tu hija. Quiero lo mejor para mi bebé. Mi hija merece una mejor madre. Prométeme que si me muero, me vas a cuidar a mi niña. No. No te la voy a cuidar. La vas a cuidar tú. Y además vas a hacer algo bien bonito con tu hija, Rosy. Pastor, dile a Dios que me lleve. Ya no quiero estar aquí. Ya no quiero estar aquí. Sí, no digas eso. Dios mío, por favor, Dios mío, te lo pido con todo mi corazón. Escucha, mi hermana, escucha. Dale tu paz, dale tu tranquilidad, llena su espíritu de tranquilidad, por favor. Ayuda a mi hermana. No la dejes sola, ya no puede. Abre tus caminos, dale tu fuerza para que ella pueda enfrentarse a esta dura prueba que le estás dando, Señor. Yo sé que para ti no hay nada imposible, Señor, nada. Tú no la vas a dejar caer. No la vas a dejar caer, Señor. Sí. Mamá, hay que dejarla dormir un ratillo. Ya Dios está derramando su paz sobre ella. Yo lo sé.